Alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, alumnos. Alumnos, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, estimados alumnos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Me encuentro un poco Buen día, afectado. doctor. Buenos días, un poco afectado la garganta, así que voy a estar un poco ronco durante la presentación. Bien, hablemos de órganos linfoides el día de hoy. Órganos linfoides son aquellos órganos que almacenan células inmunitarias como linfocitos y cuya función no solamente es esa, sino puede ser en algunos casos, como en el vaso, una función múltiple. Los órganos linfoides básicamente pueden dividirse en centrales o primarios o periféricos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Centrales o primarios son aquellos órganos linfoides que son autónomos para la producción de linfocitos y son solamente dos, médula ósea y timo. Tenemos órganos linfoides secundarios o periféricos donde estos órganos o tejidos linfoides también podemos encontrar en este caso que responden pues a presencia de antígenos, es decir, elementos extraños que combatir, como por ejemplo microorganismos. Y son amígdalas, ganglios linfáticos, vaso, apéndice, placas de Peyer, tejido linfático asociado a los bronquios, tejido linfático asociado al intestino, tejido linfático asociado a la piel. Estos términos BALT, GALT y SALT ya lo hemos hablado en la primera clase, en la cual se trata de T, tejido, L, linfático, A, asociado, B, mucosa bronquial, acá A, mucosa gastrointestinal, digestiva en general, y tejido linfático asociado a piel, ¿no? Skin. Bien, son órganos y tejidos, o sea, el sistema linfático como una mínima expresión de definición, son órganos y tejidos que producen, almacenan y transportan linfocitos. Recientemente se ha descrito una nueva clasificación de órganos linfoides, en donde se denominan órganos linfoides terciarios, con estas siglas, OLT, órganos linfoides terciarios, también conocidos como tejidos ectópicos linfoides, definiéndose ectópico a todo tejido o todo grupo celular que se desarrolla fuera de su lugar de origen, ectópico. Por ejemplo, embarazo ectópico en la trompa uterina. Es un ejemplo de ectopia, ¿no? Entonces, para que vean ustedes que también podrían existir fuera de estos sistemas tejidos ectópicos linfoides, en este caso terciarios. Estos órganos se desarrollan después del nacimiento en un sitio donde existe una respuesta inflamatoria no resuelta. Es decir, por ejemplo, si es que hay una inflamación en determinado lugar y no se resuelve esa inflamación, se queda ahí y se convierte en un tejido linfoide terciario. Y se caracteriza por infiltrado de células inmunitarias, básicamente linfocitos B, linfocitos T. Cabe señalar que no todos los procesos de infiltración por células inmunitarias derivan de la formación de estos órganos linfáticos terciarios, ya que estos procesos de infiltración de células del sistema inmune, hablándose del sistema inmune, estamos hablando de linfocitos B, linfocitos T básicamente, pueden derivar en una formación de granulomas. ¿Qué es un granuloma? Es una reunión dentro de un pequeño o entre varios pequeños órganos, muy pequeños, pero que contienen en su interior células inflamatorias como macrófagos, células gigantes. Las células gigantes contienen en su interior múltiples células inflamatorias, monocitos, linfocitos. Todo eso está dentro de un granuloma. Pueden formarse granulomas, es decir, vamos a repetir, estos procesos de infiltración de células del sistema inmune van a formar más adelante granulomas. ¿Cuándo se presentan los granulomas? Cuando, por ejemplo, en tuberculosis
La persona infectada, si tiene uno puede contagiarse de tuberculosis, así sea inmunocompetente. Claro que el inmunocompetente tiene menos probabilidad de hacerlo, pero cuando lo hace, tiene la capacidad de formar granulomas, que son elementos que decía, y que lo que van a hacer es tratar de, en este caso de tuberculosis, pueden ser granulomas en otras enfermedades. Estos bacilos de Koch son atrapados y eliminados por estos granulomas. Muy bien, hablemos ahora ya básicamente de los principales órganos linfoides, el timo. El timo se encuentra en el mediastino superior. Tiene una cápsula que lo envuelve y dos lóbulos. Tenemos una cápsula que envuelve el timo, mediastino superior, y lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Tiene una corteza y una médula. Tenemos la cápsula en la parte externa. Miren ustedes, clara la cápsula. Tiene una corteza más oscura y una médula central más clara. A partir de la corteza van a entrar unas trabéculas. Estas trabéculas divide al timo en lobulillos. Estos lobulillos no están del todo cerrados, porque las trabéculas no son totales, sino son un poco parciales, pueden discontinuarse más adelante. Entonces, nuevamente, timo tiene su cápsula. Desde la cápsula emite trabéculas hacia el interior. Por estas trabéculas circulan vasos sanguíneos, por ejemplo, nervios, y además tiene una corteza periférica, médula central. La cápsula del timo tiene un tejido conectivo denso, irregular, mucho colágeno, emite tabiques a los lóbulos y los subdivide en lobulillos incompletos, lo que habíamos dicho, cápsula, tabiques, los lobulillos incompletos. El timo crece hasta la pubertad, es decir, el timo es muy activo hasta los 15 años en promedio, luego comienza a degenerar, y cuando degenera va llenándose de adipocitos hasta que se atrofia casi totalmente y ya no tiene una función de defensa. Bien, el timo la tiene disminuida en todo caso, para ser más exactos. Y tenemos aquí nuevamente la corteza, bastante más intensamente coloreada, y la parte de la médula central. La corteza tiene linfocitos T sin capacidad inmunitaria. Estos linfocitos T salen de la médula ósea a partir del tercer mes de vida embrionaria y migran a la periferia de la corteza tímica. Hemos dicho que los linfocitos pueden ser B o T. Los linfocitos T se originan y maduran en la médula ósea. Los B, los T, se originan también en la médula ósea, pero terminan su maduración en el timo. Por eso se llaman linfocitos T de timo. Los linfocitos T proliferan y se convierten en linfocitos T con capacidad inmunitaria nuevamente. Esta corteza aloja también a macrófagos y células epiteliales reticulares. Estas últimas, de probable origen endodérmico. En el timo vamos a ver, y con bastante frecuencia, células epiteliales reticulares, muy especiales porque van a formar parte de corteza, paracorteza y médula, y tienen una gran capacidad de producir elementos de defensa y también otro tipo de células. Es así como la célula epitelial reticular tipo 1. Estas células separan la corteza de la cápsula y también separa la corteza de las trabéculas. Está entonces en la parte más externa del timo encontramos células epiteliales reticulares tipo 1. Tiene uniones ocluyentes, es decir, son elementos, no tanto como elementos, sino son, digamos, cerrajes de la superficie externa para evitar que pase exceso de líquidos y moléculas desde vasos sanguíneos al timo, ¿no? Entonces las uniones ocluyentes son elementos que regulan el paso de moléculas hacia el timo. La célula epitelial reticular tipo 2. Ya no se encuentran en la parte de la cápsula, de la corteza cercana a la cápsula, sino en la corteza media.
prolongaciones largas y tienen desmosomas. Recuerden, en epitelio, los desmosomas eran uniones estrechas entre las mismas células epiteliales. En este caso, las células epiteliales reticular tipo 2, en esta zona tipo 2, desmosomas también. La célula epitelial reticular tipo 3, siempre hablando de la parte de la corteza, está en la parte más interna de la corteza, y incluso en la unión entre la corteza y la médula, y tiene uniones ocluyentes entre ellas para evitar el libre paso pues, de moléculas desde la parte externa hacia el interior. ¿Qué es la barrera hematotímica? La barrera hematotímica constituye una protección que tiene el timo para evitar que, nuevamente, lo he dicho anterior, que elementos extraños puedan pasar al timo con facilidad. No permite que las sustancias del torrente sanguíneo ingresen al timo. Está compuesta por un endotelio, que es un epitelio monoestratificado plano simple, la lámina basal, macrófagos, y también por células epiteliales reticulares. Todos estos elementos forman la barrera hematotímica. Se forma alrededor de los capilares de la corteza. Vamos a ver entonces esa barrera hematotímica. Tenemos acá la corteza y la barrera hematotímica la conformarán macrófagos, vasos sanguíneos pequeños, capilares que provienen de las arteriolas, van a formar el endotelio de esos mismos capilares también. Y acá nuevamente vemos epitelio de células reticulares, tenemos macrófagos y tenemos también a la presencia de el endotelio. Endotelio, células reticulares epiteliales y los macrófagos. Barrera hematotímica que no permite libre paso de células desde la sangre hacia el timo. Ahora tenemos aquí un elemento donde tiene que ver mucho la inmunología. Hay que estar un poco atentos aquí porque no es muy sencillo comprender esta parte. Bien. Hemos hablado de las células epiteliales tipo, vamos a ver atrás, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿de acuerdo? Ya. Las células epiteliales tipo 2 y las células epiteliales reticulares también tipo 3, acompañado de unas células llamadas interdigitantes que pertenecen a las APC. ¿Qué es las APC? Las APC son células presentadoras de antígeno. Acá está en idioma inglés, por eso que se escribe al revés. Células presentadoras de antígeno. ¿Qué son células presentadoras de antígeno? Son algunas células especiales que son mediadoras, es decir, estas células no atacan de frente al antígeno, sino que buscan a macrófagos, buscan a linfocitos T citotóxicos para que ellos actúen contra los antígenos. Es decir, se los presentan a los antígenos. Por eso se llaman células presentadoras de antígenos. Las células epiteliales reticulares 2 y 3 le presentan a los linfocitos T en desarrollo a los autoantígenos. Y le van a presentar a estos dos elementos, que son MHC1, MHC2. ¿Qué son ellos? Son complejos mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es un complejo mayor de histocompatibilidad? Es un grupo de células que intervienen como mediadoras, es decir, son células presentadoras de antígeno, y que van a presentar a los linfocitos T. Los linfocitos T van para que actúen. Entonces, a partir de esta presentación, cuando se presenta el antígeno, y bajo la influencia de estas células epiteliales reticulares tipo 2 y 3 y algunas células interdigitantes, se produce entonces la presentación de linfocitos T para que actúen sobre el antígeno, mediados por el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2.
Muy bien, pero hay dos vertientes que pueden ocurrir. Si los linfocitos T no pueden reconocer las moléculas MHC, es decir, no las reconocen como propias, entonces va a ocurrir una apoptosis del antígeno. Si los TCR, acá otro término inmunológico, TCR, que son receptores de la superficie externa de los linfocitos T. Entonces TCR es receptor de células, entendiéndose por células linfocitos T. Las células T son los linfocitos T. Estos linfocitos T tienen una superficie externa. En esa superficie externa van a encontrarse unos receptores. Estos receptores de células T o de linfocitos T, de la superficie externa de este linfocito T, tienen la propensión, tienen la capacidad de ligarse, pegarse, adherirse al antígeno. Entonces, estos receptores reconocen proteínas propias, o sea, los antígenos los reconocen y los atacan. Entonces también producirán una apoptosis del antígeno. Acá tenemos entonces toda una serie de situaciones, elementos que van dentro de un proceso en cadena, van a comenzar a desarrollar hasta eliminar el antígeno. El 98% de los linfocitos T en desarrollo muere en la corteza. Los linfocitos T que sobreviven pasan a la médula como linfocitos T vírgenes, porque todavía no han actuado, y de ahí al sistema vascular. La médula ya tiene otro tipo de células epiteliales reticulares, tipo 4 y tipo 5. La médula. La de tipo 4 en contacto con las células epiteliales reticulares tipo 3. 3 con 4 se juntan. La que termina prácticamente en la corteza y la que inicia en la médula están ahí en contacto y ayudan en la formación de la unión córtico-medular, porque de la corteza pasa a la médula, digamos, no de una manera abrupta, sino de una manera pausada. Tenemos también las células epiteliales reticulares tipo 5, donde forman el citoretículo de la médula, es decir, las células reticulares propias de la médula, porque la 4, más que nada, son interconectadas entre la 3 y la 4, y las propias de la médula son células epiteliales reticulares tipo 5. Hablemos ahora del corpúsculo de Hassall. Siempre dentro del timo, la célula epitelial reticular tipo 6 es el corpúsculo de Hassall. ¿Qué son los corpúsculos de Hassall? Son células grandes que se unen o coalescen, bueno, son sinónimos, unir y coalescer entre sí. Forman corpúsculos tímicos llamados corpúsculos de Hassall. Estas células grandes tienen una forma de espiralada. Su número aumenta con la edad, pueden queratinizarse, o sea, convertirse en queratina, o calcificarse, desaparecer. Son de origen ectodérmico. Las células epiteliales reticulares, SER, células epiteliales reticulares, producen hormonas que facilitan la proliferación de la célula T en el timo. Recuerden que las células T nacen en la médula ósea, pero terminan de madurar en el timo. Y para que esto produzca una maduración plena, necesita hormonas. Las hormonas son timosina, timopoietina, timulina y factor humoral tímico. Pero hay unos factores que pueden ayudar o, digamos, disminuir su producción. Por ejemplo, los corticosteroides suprarrenales como el cortisol, cortisona, etcétera, disminuye la producción de linfocitos T. Pero la tiroxina, que es una hormona de la glándula tiroides, estimula a las células epiteliales reticulares a producir la hormona timulina, que es una de las que facilitan la proliferación de las células T en el timo. Y por último, la somatotropina, hormona de crecimiento, también promueve el desarrollo de los linfocitos T. Hablemos ahora de los ganglios linfáticos. Hay alrededor de 600 a 700 ganglios linfáticos. Pueden medir de 2 a 20 milímetros. 20 milímetros son prácticamente 2 centímetros. Redondeados o reniformes, están intercalados en el sistema vascular linfático.
dentro de los vasos linfáticos, están por ahí muy cerca, prendidos de los vasos sanguíneos vasculares linfáticos. Acumulación mayor en donde tenemos acá región inguinal. Nosotros podemos a veces palpar ganglios linfáticos externos, como en la región inguinal, en el cuello, en las axilas, pero internamente también vemos en mediastino, en región paraaórtica, alrededor de los vasos sanguíneos aórticos, los mesenterios. Ganglio linfático tiene 3 regiones, una corteza, una paracorteza y una médula. Tenemos la parte más externa, es lo que se denomina la cápsula. Hay una cápsula de tejido conectivo, luego viene la corteza, más adelante la paracorteza y en el centro la médula. Acá tenemos el 6, significa cápsula, el 1 corteza, 2 paracorteza, el inicio de la médula en 3 y a la médula central con sus senos medulares en 4. La corteza tiene una cápsula con tejido conectivo denso, irregular, con colágeno, y a partir de la cápsula también va a emitir trabéculas hacia el interior del ganglio linfático. Existe una red de tejido conectivo reticular que forma la estructura de la totalidad del ganglio, es decir, mucho tejido reticular. Recordemos que los fibroblastos son células formadoras de fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Esas fibras reticulares tenemos aquí en una buena cantidad sobre la corteza del ganglio linfático. Senos linfáticos. Dentro de los senos linfáticos hay células reticulares de tipo estrellada con fibroblastos especializados. Entonces, nuevamente, la cápsula, la corteza, y en la corteza encontramos nódulos linfáticos. ¿Qué son nódulos linfáticos? Son agrupaciones sólidas donde en el interior van a desarrollarse los linfocitos. ¿Y de qué manera? Vamos a ver acá. Los vasos linfáticos aferentes son los que entran y perforan la cápsula con la linfa en su interior. Al entrar a la cápsula, primero vacía su linfa en el seno subcapsular. Luego se continúa a los senos corticales y luego a los senos medulares. Y finalmente se continúa con los vasos linfáticos eferentes para salir ya del ganglio linfático. Entonces tenemos esta circulación de la linfa, y lo que va a hacer dentro del ganglio linfático va a ser una especie de limpieza de elementos que estos vasos linfáticos puedan tener, microorganismos. Son los linfocitos que están dentro de los ganglios linfáticos los que van a eliminar, en el caso que hubieran microorganismos, llámese bacterias principalmente. El folículo linfoide. Entonces, dentro de los ganglios linfáticos existen folículos linfáticos en la corteza. Por ejemplo, este es un folículo linfático que se encuentra en la corteza. Esta es la cápsula, esta es la corteza y aparece uno de tantos folículos linfáticos primarios. Folículo linfático primario o linfoide primario, sinónimos, son agregados de linfocitos B, vírgenes, y células B de memoria. Acá, linfocitos B vírgenes. Cuando un folículo linfoide primario entra en contacto con un antígeno, se transforma en folículo linfoide secundario. Una vez que entra, por ejemplo, contra un microorganismo, se convierte inmediatamente ya en un folículo linfoide secundario y va a presentar un centro germinal. Es decir, si este folículo linfoide que está dentro del ganglio linfático entró en contacto con una bacteria, por ejemplo, va a formar este folículo linfático un centro germinal donde se van a originar más linfocitos, y la parte externa se llama zona del manto. La zona del manto es la parte externa del folículo linfoide y la parte interna centro germinativo. La región periférica del folículo linfoide secundario, ya secundario porque tiene su
centro germinativo, y periféricamente zona del manto, donde están los linfocitos ya maduros. La paracorteza es la zona intermedia entre la corteza y la médula, rica en células T. Cuando digo células T, me estoy refiriendo a linfocitos T, son sinónimos. Las células PA, que significan presentadoras de antígeno, migran a la paracorteza para presentar a su, digamos, a su componente. Ese componente de la célula presentadora de antígeno, en este caso, son los complejos de histocompatibilidad mayor, o complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, epítopo. ¿Qué significa epítopo? Epítopo significa que son activos y van a hacer que los linfocitos TH comiencen a aparecer. Los TH son linfocitos T helper. En inglés helper significa ayudador, significa linfocitos colaboradores. Estos colaboradores van a llamar a los linfocitos T citotóxicos, que son los elementos que con mayor fuerza van a combatir a los antígenos. Porque los otros linfocitos TH o helper son más que nada ayudadores, pero no atacan de frente en una primera intención a los antígenos, sino que llaman a otro tipo de elementos como linfocitos T citotóxicos CD8, porque los TH son CD4, esa es la parte de inmunología que ustedes tienen que leer, porque acá hay muchos términos inmunológicos que explicarlos, digamos, a profundidad sería un poquito difícil por el tiempo, pero vamos a repetir esta parte. Paracorteza es una zona rica en células T. Existen unas células presentadoras de antígeno que migran a la paracorteza para presentar dentro de esta célula presentadora de antígeno su componente, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 epítopo. Es decir, son células que van a activar este complejo mayor de histocompatibilidad, activan a los linfocitos T helper para que estos T helper llamen a los T tóxicos o a los macrófagos, que son los elementos que con mayor potencia pueden combatir a los antígenos. Las células T recién formadas migran a los senos medulares, la parte central en la médula, y salen del ganglio y van al área de donde hay mayor actividad antigénica, hacia la zona donde hay inflamaciones, donde hay microorganismos en alguna infección probable. Bien, entonces tenemos aquí linfocitos B y T en sangre periférica. Recuerdo, circulan por la sangre linfocitos. Esos linfocitos que circulan por la sangre pueden ser B o T. Cuando van al ganglio linfático, van a través de las vénulas endoteliales altas, unas vénulas, y se distribuyen de dos maneras. Por los linfocitos B van a la corteza, linfocitos T van a la paracorteza, y de ahí van a los senos corticales, por acá, y linfocitos T a los senos medulares, y salen a través de los vasos linfáticos eferentes. Este trayecto de los linfocitos B a través de los vasos linfáticos es para, con la linfa, limpiar, eliminar todos los microorganismos que pudieran estar ahí. Entonces ya salen bien, digamos, filtrados, como la filtración del glomérulo. De esa misma manera, en este caso, filtran la sangre, estos ganglios linfáticos, a través de estos linfocitos B y T, que dentro del ganglio linfático van a actuar eliminando microorganismos. La médula tiene cordones medulares, unos cordones que son linfocitos tipo células plasmáticas, es decir, linfocitos B. Los linfocitos B forman células plasmáticas y las células plasmáticas formarán anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas. Pero también los cordones medulares van a tener macrófagos, fibras y células reticulares. Y acá tenemos entonces cordones medulares, como pueden ver ustedes acá en estos, donde hay linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Las arterias van a entrar al hilio del ganglio linfático, ¿no es cierto? Una porción
que se llama ilio, donde entran y salen vasos sanguíneos, nervios, ¿de acuerdo? Cuando penetran las arterias, pasan por el ilio y dentro ya del ganglio linfático se convierten en más pequeños vasos arteriolas a través de las trabéculas, luego llegan a los capilares de la médula ósea y de la corteza, por un lado, y por otro lado a las capilares de la paracorteza. Médula, corteza y paracorteza. Cuando van por la médula y corteza, van a través de las vénulas postcapilares en esta anastomosis capilar con vénulas, drenan hacia las venas más grandes que salen del ganglio linfático en el mismo ilio, ya el recorrido inverso. Y de los capilares de la paracorteza van hacia las vénulas endoteliales altas. Bien, aquí solamente para manifestarles que hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias linfoides. Tenemos neoplasia de precursores de células B, neoplasia de células B periféricas, neoplasias de precursores de células T. Bien, y acá más o menos un resumen de cómo es la actividad de las células neoplásicas de células B y células neoplásicas de las células T, tanto en la médula ósea como en el timo. Pero ese es un tema de patología para, digamos, que tengan un adelanto para lo que va a venir después, ¿no? No es un tema para examen, pero sí es de interés para todos nosotros. El vaso tiene una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular, tejido fibroelástico. Puede tener células de músculo liso. El vaso es uno de los elementos, digamos, del organismo que contiene mayor cantidad de funciones. Tiene una capacidad inmunitaria de formación de anticuerpos y proliferación de células T, células o linfocitos T y linfocitos B. El vaso también destruye los eritrocitos dañados o viejos. Desde la cápsula, al igual que los elementos anteriores, se proyectan trabéculas por donde van los vasos sanguíneos. Desde esta cápsula, se proyectan dentro del vaso unas trabéculas, donde van estas trabéculas los vasos sanguíneos. Existe una red de fibras reticulares y células reticulares también. Todos estos elementos propios, órganos y tejidos del sistema linfoide va a tener redes reticulares importantes, fibras reticulares también. Y el vaso tiene una pulpa blanca, una pulpa roja. La pulpa roja generalmente hay vasos sanguíneos y en la pulpa blanca células linfoides, linfocitos, macrófagos, entre otros. Pulpa blanca, pulpa roja. La pulpa blanca básicamente con células inmunitarias, pulpa roja básicamente con vasos sanguíneos abundantes. En el centro, entre la pulpa blanca y la pulpa roja, hay una arteria central que se encuentra aquí en el medio. Esa arteria central está rodeada por unas células llamadas PALP. Ya la veremos en la siguiente diapositiva más extensamente. De la arteria esplénica, que entra pues al vaso, se va a dividir en arterias trabeculares. Estas arterias trabeculares siguen penetrando y se encuentra ahora una arteria central. Esta arteria central está rodeada por una vaina linfática periarterial, que en inglés se dice pulse. ¿Ya? Entonces, ese es vaina en inglés, sheet, vaina linfática periarterial, pulse. Pulse significa vaina linfática periarterial. Si esta es la arteria central, lo que está aquí en rosado es la vaina linfática periarterial y que está en su recorrido está señalado por estas flechas más delgadas. Todo esto es el pulse, que es tejido linfoide abundante que está rodeando la vena o arteria, central. Y esta arteria central se encuentra entre la pulpa blanca y la pulpa roja, en diferentes lugares, no solamente acá, ¿no? Está distribuido pulpa blanca y pulpa roja en todo este sentido.
Bueno, entonces arteria esplénica, arterias trabeculares, arteria central, y la arteria central todavía va a tener mucho mayor recorrido porque se convierten en arterias penicilares que penetran en la pulpa roja y tienen 3 regiones: arteriola de la pulpa roja, arteriola envainada y capilares arteriales terminales, para concluir su recorrido en los senos esplénicos. Acá tenemos en azul, tenemos venas, en rojo arterias, y tenemos aquí la arteria penicilar, estas delgaditas, que van hacia los lados como espinitas, son arterias penicilares, y capilares estos redondos, ovalados, son capilares envainados. Y PC son las arterias penicilares que hemos visto, y en la sombra rosada por atrás es lo que se conoce como los PALS. Arteria penicilar, que está en conjunción con diferentes pequeños vasos sanguíneos también donde están unidos, ¿no? Pero vamos a ver el recorrido de la arteria penicilar. Por debajo, en negro, son los linfocitos, básicamente, que constituyen la PALS, que va a ser la vaina, este negrito es vaina linfoidea periarterial. Peri alrededor, arterial de la arteria. ¿Qué arteria? Arteria central, que está acá. La arteria central está cubierta por la PALS, que son estos linfocitos que se encuentran en esta zona. La pulpa blanca está en relación con la arteria central, ya le hemos visto la arteria central. La PALS son linfocitos T. La PALS rodea nódulos linfoides que se compone de células B y desplazan la arteria. Entonces, la PALS son linfocitos T y rodea a los nódulos linfoides que se componen de células B. Los nódulos linfoides pueden tener un centro germinativo. Ya hemos hablado del centro germinativo acá, en esta parte central, más clara, centro germinativo, que ya es un ganglio linfático, o un folículo linfático que pertenece al ganglio linfático. Este folículo linfático tiene en el centro un centro germinativo y alrededor se encuentra lo que se denomina la zona Z, zona manto, zona del manto, que es la parte donde están los linfocitos ya maduros. Pulpa roja por acá. ¿De acuerdo? Entonces, y la pulpa blanca por acá. La pulpa roja está constituida básicamente por una red de fibras reticulares, células reticulares y una gran cantidad de macrófagos, más una enorme cantidad de elementos sanguíneos. La pulpa roja está conformada por los cordones esplénicos, llamados también cordones de Billroth. ¿Qué hay dentro de estos cordones de Billroth o cordones esplénicos? Miren, cordones esplénicos. Tenemos, nuevamente, básicamente macrófagos y abundantes células sanguíneas, glóbulos rojos. Y los senos esplénicos más profundos son células de endotelio de los senos esplénicos fusiformes y con espacio entre ellos, que están en esta zona de acá. Hablemos ahora del tejido asociado a mucosa, que en inglés se dice mucosa associated lymphoid tissue, o sea, hay que leerlo al revés: tejido linfoide asociados a la mucosa. ¿A qué mucosa? A la mucosa gastrointestinal, cuando se trata del intestino, mucosa bronquial, cuando se trata de los bronquios, y también las amígdalas. Las mucosas de diversos órganos pueden tener tejido linfoide en su superficie mucosa. Acá tenemos esófago, con su epitelio estratificado plano o escamoso, y luego tenemos acá un tejido o un nódulo linfoide. Ese es un tejido asociado a mucosa de esófago. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un tejido linfoide, porque es un nódulo linfoide que está asociado a la mucosa, en este caso del esófago. Y acá tenemos
tejido linfoide, dos nódulos linfoides en la mucosa de tipo intestinal. Acá tenemos vellosidades intestinales, acá tenemos las criptas, es decir, de las glándulas, y músculo liso acá abajo. Nódulos linfáticos en intestino, entonces es un MALT en intestino. Las amígdalas son agregados de nódulos linfoides encapsulados. Las amígdalas tienen nódulos linfoides encapsulados de manera incompleta que protegen la entrada a la faringe bucal. Las amígdalas pueden ser palatinas, que son dos, faringeas, única, que es llamado adenoide, y también amígdalas linguales. Tres tipos de amígdalas. Acá tenemos, miren ustedes, a ambos lados, las amígdalas de tipo palatino. En la lengua también, y en el paladar también, faringe, etc. Y acá tenemos una amígdala, por ejemplo, donde encontramos que tiene un epitelio estratificado plano. Ese epitelio va hacia el interior de la misma amígdala y regresa formando las criptas amigdalianas con la luz. Esta parte es la luz, es decir, son entradas y salidas de epitelio estratificado plano dentro de las amígdalas. Y el tejido linfoide viene en esta parte oscura, todo es tejido linfoide de la amígdala, en este caso amígdala palatina. Acá nuevamente lo mismo, pero en un aumento mayor tenemos el epitelio estratificado plano con su luz interna, epitelio estratificado escamoso o plano, y la gran cantidad de tejido linfoide en el interior de la amígdala. Y acá lo mismo, fotomicrografía de un nódulo linfoide de la amígdala faríngea, donde encontramos debajo del epitelio un gran nódulo faríngeo con esta parte que es el centro germinativo. Y zona del manto acá. La parte externa, zona del manto, la parte interna, centro germinativo, donde se están formando nuevos linfocitos en este gran nódulo linfático o linfoide en la amígdala faríngea, que se encuentra por acá. Y tenemos aquí amígdala tonsila o amígdala lingual, que se encuentra en la base de la lengua, el tercio interno o base de la lengua. Y la parte anterior, 2/3 anteriores de la lengua, que es móvil. El tercio interno no es móvil, donde se encuentran las amígdalas linguales, pequeñas. Y vamos a ver aquí la ave lingual, donde se encuentran unas papilas circunvaladas de la superficie dorsal, la que normalmente está expuesta, el borde lateral, el surco medio de la lengua y la punta de la lengua. Bien, bien alumnos, hemos terminado. No sé si tendrán alguna pregunta. Bien, entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Quisiera decirles que al parecer no hay clase teórica la próxima semana, que tienen su examen práctico. Ya el examen práctico, no sé si ya tienen algunas novedades sobre el horario, fecha, porque en práctica no está a cargo de mi parte, pero de todas maneras les deseo pues que tengan bastante interés por estudiar y den pues una buena prueba, ¿no? Dentro de la práctica. Y bien, cualquier novedad, siempre en contacto con su delegado. Bien, vamos a ver aquí, tenemos a Brian Velázquez, ¿se encuentra? Doctor, bueno, ¿Qué tal, Brian? ¿Quién es su docente de práctica? la doctora Silvia. Ah, ya, doctora Silvia. Bien, bien. ¿Ya les hará más o menos
algunas indicaciones sobre el examen práctico? Va a ser dentro de su aula de práctica, ¿cierto? Exacto, doctor. En el mismo horario que tienen. ¿Y Sí, cuántas doctor. láminas le va a pasar? ¿10? ¿O no tienen ese dato más preciso? No todavía, doctor. Ah, ya, perfecto, perfecto, ya. Está bien. Ok, simplemente era para informarme, ¿no? Porque a pesar que no enseño práctica, me interesa también, pues, ver el desarrollo de ustedes, ¿no? Cómo les va. Muchas gracias nuevamente y ya estaremos en contacto con el delegado. Cualquier novedad, siempre atento con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Parece que no va a haber clase, pero novedades siempre pueden haber. Hasta luego. Gracias. Luego, Hasta luego. gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Claro, doctor. Gracias. a Hasta ustedes, luego, gracias. doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.